Osvaldo, ¿cómo te va? Hola Guille, ¿cómo estamos? Iniciando un nuevo ciclo. Así es. Y uno estima que va a ser un ciclo intenso. Sí, así es. Con elecciones. Antes que nada queremos agradecer a los directivos del canal que han renovado la confianza en nosotros. Sí, y a ver, no podemos soslayar lo que está ocurriendo en Bahía Blanca, porque es una película que lamentablemente tuvimos que ver en Santa Fe, en las inundaciones del 2003. Ahora Bahía Blanca en el 2025. Aquí tenemos la imagen compartida de una película que, repito, ya vimos. Uno veía las fotos de la gente, por ejemplo, saliendo con sus pocas pertenencias, con el agua a la rodilla, y uno no podía diferenciar si era una foto de archivo de Santa Fe o era la foto actual de Bahía Blanca. Sí. Un temporal que en pocas horas llevó a que se precipiten 400 milímetros, un fenómeno pocas veces visto, ¿no? Santa Fe, por una cuestión de crecida del río Salado, extraordinaria crecida del río Salado, la última, en tanto Bahía Blanca fue un verdadero temporal. Sí, y con estas historias, muertos, desaparecidos, desencontrados, centros de evacuados, donaciones, colectas, desastre económico, la movilización de la sociedad tratando de llevar algo de ayuda a quienes han perdido sus bienes materiales, cuando no a sus seres queridos. Y después esto, ¿no? Lo del pase de facturas, en donde pareciera que aún en esta tragedia se siguen tirando o pasando facturas entre las distintas facciones políticas. Sí, lo que, por lo menos en mi criterio, ¿no? Creo que hay un común denominador en las catástrofes naturales que están ocurriendo. Algunas por acción y otras por omisión. Es decir, poblados erigidos en lugares donde no tienen que estar, cierre de los anillos que no se han hecho, por ejemplo, en Santa Fe. Y digo por acción o por omisión, es por la acción del hombre, en un lado, y también por la omisión del hombre frente a la corriente negacionista del cambio climático. O sea que, o por acción o por la omisión, son acciones humanas. Sí, entre estos nos contamos. Aparecemos contándonos nosotros, ¿no? En esto de el país ha cambiado su paradigma en torno del cambio climático, está a punto de retirarse de la cumbre que está estudiando, por lo menos que trabaja en pos del cambio climático, pero hay algo que uno, me parece, y desde mi perspectiva, debe puntualizar. Estos fenómenos no son recurrentes, son fenómenos extraordinarios como lo que ha vivido Bahía Blanca. Eran inesperados. Uno recuerda lo que ocurrió en La Plata. Con el gobierno de Scioli. Exactamente. Sin ir más lejos, hace unos años atrás, Londres aparecía inundada por un fenomenal temporal. Y uno podría decir, bueno, nosotros somos subdesarrollados, los londinenses son más desarrollados, sin embargo aparecen este tipo de hechos extraordinarios que son difíciles de prever, y si se prevén, son difíciles de evitar las consecuencias. ¿Qué es lo que uno podría haber evitado? Hacer una alerta temprana, mejor dicho, ¿qué podría haber hecho? Una alerta temprana, un plan de contingencia, bueno, si pasa esto, estos son los puntos de encuentro, pero sorprendió porque las características y la cantidad de agua que cayó era impensado. Sí. Ahora, el gobierno aparece prácticamente enfocado, casi como una obsesión, en la actividad económica, ¿no? Y sobre todo en la inflación. Bueno, vamos a hablar de estos temas porque tienen que ver, o sea, tal vez la expansión de la actividad económica en la provincia de Santa Fe, y vamos a hablar también si esto representa la creación de empleos genuinos también, ¿no? Hace unas semanas atrás, Juan Manuel Pocineri hacía su lectura de lo que daban los indicadores laborales en la provincia de Santa Fe y en el país, ¿no? Y uno advierte que los cierres de empresas, la destrucción de empleo se va acentuando, o por lo menos tiene su patentización, que es lo que hemos escuchado aquí, hasta el cansancio. Tratamos de sostener al empleo hasta lo máximo que podemos. Sí.
pero cuando desaparece la empresa no hay empleo que valga. Juan Manuel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación y suerte en el ciclo que recomienzan. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que has recabado, por lo menos si podés repasar estos datos que surgieron hasta fines del año pasado? A ver, ahí básicamente 3 datos en relación a lo que se informa oficialmente, es decir, la información del empleo proviene básicamente de fuente estatal, digamos, la proporciona el INDEC o la proporciona el ministerio, el ex Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, ¿no? Allí hay, en lo que fue el año pasado, destrucción del empleo formal, en la provincia de Santa Fe alrededor de 10.000 empleos formales menos. Hay también pérdida del poder adquisitivo del salario, es decir, menor poder adquisitivo en relación a la inflación, menor salario en relación a la inflación. Y hay, si se quiere, una leve, no pronunciada, suba de la desocupación, ¿no? Un registro menor, si se quiere, porque me parece que los datos más salientes tienen que ver hoy con lo que se conoce como la calidad del empleo, es decir, allí es donde empezamos a advertir un tránsito más acelerado hacia empleo de menor calidad. ¿Y esto de dónde surge? Surge de la última encuesta de INDEC, que es la del tercer trimestre del año pasado, donde, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, se casi duplicó lo que tiene que ver con la ocupación demandante, es decir, personas que están ocupadas y buscan otro empleo, y la subocupación, que es aquella persona que está dispuesta o busca otro trabajo porque el que tiene, que es inferior a 35 horas semanales, así lo define el INDEC, evidentemente no le alcanza para sufragar a sus necesidades. Es decir que estamos en un panorama que en lo que tiene que ver puntualmente con el empleo, hay destrucción de lo que era el empleo tradicional, tal como lo conocíamos, y es evidente que estamos en una transformación del mundo del trabajo, ¿no? Bien, uno de los termómetros de la actividad económica es el mercado inmobiliario, Jorge, ¿no? La actividad también. La actividad inmobiliaria. La actividad inmobiliaria, ¿no? ¿Las propiedades han aumentado en dólares últimamente, con un dólar planchado? A ver, ante todo, gracias por la invitación y también el mayor de los éxitos, ¿no?, en esta nueva temporada. A ver, nosotros lo que estamos viendo es que hay inmuebles que ya se veía venir ya desde agosto, septiembre del año pasado, que había propiedades que iban a tocar su piso y que iban a empezar, ¿no es cierto?, a tener su incremento por lo que es el costo de la construcción, ¿no?, propiamente dicho, donde hoy tenemos el metro cuadrado arriba de los 1.200, 1.250 dólares, y bueno, si tenemos que trasladarlo a la venta, la ecuación no estaría dando. Entonces, la tierra está también incrementando su valor por la falta de esto tan preciado en determinados barrios donde existe la conectividad, todos los servicios, donde la gente realmente busca por el tema también de la educación de sus chicos, proximidad a avenida, medio de transporte y demás. Entonces, lo que hemos visto que después también del blanqueo hay inmuebles que se han vendido, y bueno, y todo lo que viene hoy sumándose a la cartera de venta ya viene con los números en función de el nuevo metro cuadrado de construcción, lo que decía acá recién el exministro, el tema también de esta recuperación, a lo mejor en algunos sectores del salario, más allá de que estamos muy por debajo de lo que se debería dar, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es donde se produjo ese pequeño quiebre y el metro del usado con el nuevo están muy cercanos, entonces por eso las constructoras hoy el nivel de trabajo o de avance de obra es mucho menor al que se
Porque la gente prefiere comprar ya y no esperar. Y además el mercado inmobiliario está dolarizado. El mercado del auto y el inmobiliario está dolarizado. Es decir, un departamento que costaba $50.000 el año pasado, ¿cuánto cuesta hoy? Y hoy tenemos que estar hablando de 65, 67 departamentos de un dormitorio dentro de los 46, 48 metros cuadrados. En determinados lugares también tenemos que están un poco más también, ¿no es cierto? Esto tiene que ver, Jorge, esencialmente con el vaivén del tipo de cambio, uno entiende, ¿no? Porque si bien, como dice Guillermo, las propiedades, el mercado inmobiliario se maneja en dólares, hoy, por ejemplo, si se produjera una hipotética devaluación, pagar 65, 67, 70 millones de pesos con una devaluación, un departamento de un dormitorio, no lo podría pagar nadie, ¿no? Entonces es por allí que se produce ese corrimiento hacia abajo, y cuando se produce después esa recuperación, otra vez vuelven a esos valores. ¿Estoy leyendo bien? Exactamente, es tal cual. Pero volvemos a insistir, en su momento, allá por noviembre, diciembre, todo lo que fue el tema de los insumos han subido, ¿no? Y después han quedado a un determinado dólar donde no se ha reacomodado al de hoy. Entonces eso también lleva... O sea, debería haber bajado el precio de los insumos. Exactamente. Vamos a otra voz, vamos a sumar otra voz. Está el gerente del Centro Comercial de Santa Fe, Fabián Zanutic. El comercio es quizás el termómetro, ¿no?, de la actividad económica, y además en la ciudad de Santa Fe es uno de los principales dadores de empleo. Fabián, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Bueno, ¿cuál es el panorama, ¿no?, que se ve en el comercio santafesino? Bueno, yo escuchaba atentamente a Juan Manuel, a Jorge recién, de los distintos sectores. Juan Manuel, una mirada más integral. Nosotros no estamos viendo una situación de pérdida de empleo. Por supuesto que es, como decimos siempre puede haber, digamos, en alguno que uno pueda saber que está teniendo la necesidad de despedir. Ojalá no sea ninguno, pero la realidad a veces nos supera. Y venimos de un año muy complicado. El año 2024 fue realmente muy difícil. Pero en estos últimos relevamientos que estamos haciendo, nos estamos encontrando con un panorama, no voy a decir bueno, porque estaría diciendo una mentira, pero sí un panorama con una perspectiva distinta. Nos encontramos con un comerciante que en un 30% de los que relevamos nos dice que tienen la intención de invertir en su negocio, pero a la vez dice que el 70% nos dice que necesitan que le bajen los impuestos porque no da más con la presión tributaria. Nos encontramos con un comerciante que nos dice en un casi 80% que cree que el país va a estar mejor y que su empresa va a estar mejor en el próximo año, pero a la vez nos dice que el 45% nos dijo tenemos necesidad de que haya herramientas que nos permitan vender más. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un panorama donde se empieza a ver, se empieza a visualizar muy de a poco, una muy leve mejoría. Y bueno, se empezó a notar en diciembre. En enero se sostuvo a pesar de enero, siempre pensando en el contexto, ¿no? Enero, febrero, sabemos que son meses muy difíciles para el sector comercial. Pero en ese contexto se hace una lectura de cauteloso optimismo, por llamarlo de alguna manera concreta, Osvaldo. En líneas generales uno podría decir, a ver, lo pregunto a los tres y le pido respuesta a los tres, ¿no? ¿Se perdió la incertidumbre de ese primer año que no se sabía para dónde podían disparar las variables, qué es lo que podría llegar a plantear este gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con lucha contra la inflación? Sí, a mí me parece que uno de los activos centrales del gobierno es el tema de la inflación, que sin duda permite varias cosas, entre ellas proyectar, digamos, porque con una inflación descontrolada es muy difícil proyectar, es muy difícil saber, sobre todo para la gente que está en la actividad comercial o en la actividad inmobiliaria, cuáles son los costos, cuáles son los valores de venta. En eso creo que sí, digamos, hay esta estabilidad es favorable. Donde yo creo que vamos a tener problema es en que el costo de esta estabilidad es muy grande para lo que tiene que ver
con los sectores que motorizan el consumo, es decir, con los trabajadores, con los jubilados. Me parece que allí, digamos, en parte la baja de la inflación obedece también a que estos son los sectores que básicamente hicieron el mayor esfuerzo para que esto suceda. Y ahora, Juan, una pregunta también para la mesa, ¿no? Desde distintos sectores políticos, ya sea de la oposición o del gobierno, se habla de una reforma laboral, ¿no? Incluso lo publicó concretamente Cristina en su momento, hablando de la modernización laboral. ¿Esto puede llegar a generar mejor calidad de empleo cuando vos te referías al empleo informal? A ver, dos datos y para no extenderme, digamos, sí. Con temas que se hablaron acá. Hubo dos blanqueos en la Argentina. Uno fue el blanqueo de capitales, digamos, de plata no declarada, que fue exitoso. Fue uno de los blanqueos más exitosos de la historia argentina. Y hubo otro blanqueo, que es el blanqueo laboral, que fue un fracaso. Nadie blanqueó trabajadores, digamos, los números son prácticamente inexistentes, digamos. ¿Y por qué pasó esto? Porque hay una cuestión que no se resolvió, que es la del costo fiscal, sobre todo para quienes tienen mayor cantidad de empleados en negro, que son las pequeñas, las medianas y las microempresas, digamos. Entonces, blanquear a una persona, poner en blanco a un trabajador significaba un aumento significativo de la carga fiscal, y eso atentó, digamos, decididamente contra el blanqueo. Entonces, ¿cuál es la reforma laboral que sirve, digamos? La reforma laboral que sirve es la que contemple esta realidad, que en la Argentina sobre 20 millones de personas en situación de trabajar, hay 10 formales y 10 informales. Entonces, cuando se habla de flexibilización, cuando se habla de que las normas tienen que ser de otra naturaleza, en realidad estamos mirando una sola parte, digamos, porque hay otra parte que ya tiene las normas más flexibles, que son las 10 millones de personas que trabajan sin ningún tipo de registro. Entonces, ¿cuál es la reforma laboral que sirve? Sin duda la que tenga que ver con bajar los costos fiscales, sobre todo, no salariales, sino fiscales, para las pequeñas, las micro empresas, porque allí hay una dificultad. Y en segundo lugar, contemplar las situaciones normativamente de realidades que son diferentes. Tenemos legislación laboral de una época que no existe más, que era la de la gran industria de los años 70. Claro. Esa es la legislación laboral de la Argentina. Y hay que contemplar las nuevas realidades, los trabajadores de tecnología, los trabajadores de plataforma. Sí. Todo esto que se ha incorporado, que tiene una flexibilidad y una forma de prestación de servicio natural y que no tiene ningún tipo de regulación. Una pregunta, Jorge. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Milei concretamente y expresamente dijo que los alquileres bajaron un 30% con la derogación de la ley de alquileres. ¿Esto es así? Sí. Tal cual. A ver, no sobre los alquileres que ya con contratos firmados y las nuevas actualizaciones, ¿sí? Pero sí en el precio de oferta de las nuevas viviendas. Nosotros tenemos que en julio del año pasado tuvimos una actualización del 244.39%. Para este transcurso de año, ¿no es cierto? Para este interanual, el 147. Por eso hay muchos convenios hoy entre inquilinos y propietarios a través de los corredores inmobiliarios, donde se le hace ver al propietario que un alquiler que en marzo de el 2024 hoy estaría pagando 479.000 pesos aproximadamente, ese departamento hoy no puede estar más de los 390.000 pesos. Pero eso también, porque en aquel momento con la vieja ley de alquiler, había una retracción de la oferta. Exactamente. Es decir, claro, pero también el propietario no le convenía alquilar. Por eso hoy, también todos esos inquilinos que tomaron las últimas mediciones de las grandes, ¿no es cierto? Agarraron todo lo que es el 23, fin del 23, principio del 24, donde la inflación todavía venía muy alta, ¿no? Pero entonces hoy
pero lo más importante de todo también es que hoy un padre de familia puede ir a una plataforma digital y buscar una alternativa de vivienda, cosa que hace un año sin este DNU no lo teníamos, tenían que quedarse sí o sí. Y ese propietario que no tiene los valores acorde al 2025, por lo que estamos mencionando, tiene su inmueble 2 o 3 meses desocupado. O sea, y tiene que pagar su despensa, que fue lo que más creció, ¿no es cierto?, en este último año. ¿Sí? Despensa y servicio. Tengo una pregunta para Fabián Zanutic. Porque está en vigencia, por resolución, la posibilidad que los comerciantes puedan aceptar y ofrecer sus productos en dólares. O sea, culturalmente el comerciante está en sintonía con esta resolución, Fabián, o no, o todavía hay que esperar. Yo creo, Guillermo, que es un proceso que ni siquiera inició. O sea, sí que se abre una puerta, pero es un proceso que todavía no inició, siempre mirando desde la perspectiva de lo que representamos en Santa Fe, que el 97% del comercio es pyme, y en muchos casos micropyme. Esos negocios, sin ninguna duda, que en algún momento, si la tendencia lo lleva, se van a tener que adecuar y también ver la posibilidad de vender en dólares, como pasó con otras herramientas, Guillermo, con otras posibilidades que daban, que en un principio costó incorporarlas, pero que hoy la realidad nos muestra que esto es así. A ver, me voy al vender de forma digital, con herramientas digitales. O sea, claro. nosotros lo veíamos eso antes, y sí, miren, como anécdota, hicimos un relevamiento antes de la pandemia, el 16% de los relevados nos decía que usaba alguna herramienta digital para vender. En 4 meses después de la pandemia pasó al 51%. Es decir, cuando las cosas, las herramientas están... Ahora, Fabián, sí, perdón. Quiero decir una cosa. Me parece que hoy por hoy al comercio del país no le conviene expresar sus precios en dólares porque comparativamente a nivel internacional están caros. No tienen el nivel de la Argentina. Quiero contar una cuestión muy personal. Yo tengo hijas viviendo afuera que han venido ahora y están espantadas con los precios, lo que cuesta un café, lo que cuesta el queso, lo que cuesta el vino, la ropa, cuánto hace un año atrás la situación no era la misma. Yo no sé si por allí expresarlo en dólares a un café que cueste 5, 6, 7 dólares, no sé si le va a convenir, ¿no? Osvaldo, lo que lo va a imponer la demanda. En algún momento el cliente lo puede llegar a solicitar, los clientes, y el mismo comerciante va a tener el timing necesario para tomar esa decisión. Esto es muy dinámico, estamos hablando de una actividad que tiene cientos de rubros, de tamaños, de lugares geográficos dispuestos en distintos lugares, que cada uno va a ir tomando esa medida. Hoy tiene la opción de hacerlo. Claramente todavía no está implementado en el comercio en general. Pero, a ver, poder dar una lectura concreta sobre, decir, a ver, concretamente sí, esto es una herramienta que se va a usar, o es una herramienta que no se va a usar, o dentro de 30 días, sería una irresponsabilidad de mi parte. Sí creo que el comerciante va a tener el timing suficiente, como lo decía recién, para tomar la medida que tenga que tomar de acuerdo a lo que la demanda lo lleve. Bueno, gracias a todos. Gracias, muy amable. Muy amable. A ustedes. Bueno, establecemos aquí la primera pausa. En un ratito vamos a estar charlando con constitucionalistas. Lijo, García Mansilla, la Corte, la Constitución de la provincia. Un escándalo. Pausa y enseguida retornamos.